Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. La resiliencia, bienvenido Uriel de nuevo a Isabel y su café, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz inicio de año, Isabel, para ti, para Ale Pancha y para todos los radioescuchas. Pues muy contento de estar aquí en el primer lunes del año como invitado en tu programa. ¡Qué honor! Ay, no, es un gusto tenerte, la verdad. Siempre estás presente como radioescucha, te hemos tenido en diversas ocasiones como colaborador, pero creo que es un tema importante que a ti te llamó, ¿no? Lo platicamos el lunes pasado y me dijiste, oye, yo sí me lo aviento, y sobre todo al inicio del año más de que propósitos y metas. Queremos hablar, bueno, resiliencia, porque a veces es lo que nos falta en el trabajo. Cada vez hay menos resiliencia en el trabajo, lo vemos en esta rotación de personal que tenemos, no aguantamos nada, o ya no tenemos que aguantar, o el tema de también hacer ejercicio, a veces nos falta resiliencia, o cuando la vida nos golpea, ¿qué tan rápido podemos levantarnos? Alguna vez me tocó ver un TED Talks que hablaba de la resiliencia como una pelota, ¿no? Que la resiliencia es esa capacidad de regresar al lugar donde estabas después de una caída. Es decir, tú avientas una pelota y hay pelotas que botan bien bonito y vuelven a la misma altura o más del punto en que las aventaste. Pero hay otras como las de tenis o la de béisbol que se queda y apenas rebota. Y yo siempre he dicho que yo soy de esas. O sea, yo me quedo y me batallo para volver a llegar al mismo punto, ¿no? ¿Cómo podemos ejercitar la resiliencia, Uriel? Bueno, principalmente hay que entender que la resiliencia no significa aguantarlo todo, sino sentir, comprender y aceptar lo que nos está sucediendo. Y algo excepcional que nos ayuda mucho es, como un impulso, preguntarnos qué cosas son las que sí podemos cambiar, mejorar o controlar o accionar, como el sinónimo que tú le quieras dar. Qué cosas es donde yo sí tengo el control, donde yo sí puedo accionar, y qué otras cosas son las que yo tengo que aprender a aceptar y a dejar ir, porque ese es uno de los obstáculos de la resiliencia, el tener una resistencia a los cambios. Y nosotros somos seres humanos en constante cambio, evolución. Muchos filósofos como Demócrito lo han dicho, que se necesita entonces un cambio para poder trascender. Y la resiliencia es qué es lo que yo sí puedo controlar, qué sí puedo hacer, y lo más importante es cuál es el aprendizaje que estoy adquiriendo, hacia qué experiencia es en este punto de mi vida la que yo voy a obtener. Justamente estaba viendo algunas declaraciones de algunos de los famosos, que me tocó leer un famoso, no recuerdo ahorita el nombre, hace una semana justamente, que cuando terminó de hacer una telenovela se le acabaron las oportunidades y comenzó a incursionar vendiendo hamburguesas y logró posicionarse en el ramo vendiendo hamburguesas, y es algo que le gusta, que encontró una nueva pasión. Y entonces eso también es parte de la resiliencia, el poder entonces descubrir estos nuevos talentos que muchas veces tenemos ocultos porque pensamos que nada más en el trabajo, nada más yo sé hacer esto y a esto me voy a dedicar, y resulta que no, que tienes otra habilidad. Y la única manera de encontrarla es cuando no te queda otra opción. Es correcto. ¿No? Por ahí hay una frase que dice que hay que tener poquita hambre, ¿no? Keep hunger o keep you hungry, o sea, tener un poquita hambre para poder pellizcar la tripa y tener que ser resiliente y buscar nuevas alternativas. ¿Tú cómo lo ves, Pancha? Sí, yo creo que sí. A mí me espanta un poquito el término de la resiliencia, porque a veces siento que estamos como obligados, ¿no?, a pararnos y seguir rápido y sin haber realmente procesado, digerido o dolido lo que sea que haya sucedido, ¿no? Entonces me parece que es un término que como que se popularizó, pero no hemos logrado por completo medir exactamente cuándo ya necesitamos ser resilientes y cuándo todavía es parte del proceso seguir escondidos, apagados, doliendo, que también está bien, ¿no? Para mí la clave está en cuándo ya es momento de levantarse y seguir. Por acá nos escriben, me dice justo Isabel, yo digo que nunca he sido tan creativa como cuando me hace falta dinero. No, es cuando dices tú, wow, porque lo sacas y a veces hasta que no te hace falta es cuando empiezas a ser más frugal, te pones a hacer vendimia y sacas y sales para adelante, y es ahí donde dices, sí es cierto, Dios proveerá, con creatividad, ¿ves?
Qué bueno que no viene el doctor Billetes el día de hoy. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto de ejercitar la resiliencia y, como dice Pancha, saber cuándo sí y cuándo date chance, ¿no? De no tener que ser el superpoderoso que salía adelante de todo. Pues aprender a darnos prioridad también significa dedicarnos tiempo para nosotros mismos, ver esa serie que tanto te gusta, hacer ese ejercicio. Como decía la semana pasada, no es necesario que le des toda la vuelta a una manzana completa, sino con que ya empieces a activarte, empieces a hacer tus pequeños movimientos, que reconozcas también los grandes logros, las habilidades que has adquirido a lo largo de los años. Ponernos a pensar en estas fechas que hoy es creo es con las vacaciones todavía ni sé qué día es, hoy 4 de enero, ¿no? 5 de enero. Hoy es 5 de enero, pero ¿qué es lo que me depara? O sea, pensar también, aprender a ser optimista, pensar en positivo. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Ver así esta palabra, retos y desafíos que me depara este año, este mes, a mi vida, como persona, como profesional, etcétera, como ser humano. ¿Cuáles son los retos? Y no verlo tanto como obstáculos, porque también es mucho el chip, el cómo yo le doy tanto poder al término, como cuando decimos problemas y nos casamos con la idea que no tienen una solución. Entonces, justamente también es aprender a ser optimista, aprender a pensar que siempre hay algo mejor en tu vida, y que no hay cambio hasta que no hay una necesidad, porque esa es la gran realidad. Cuando no le vemos necesidad, pues estamos en una zona de confort. Entonces, la resiliencia nos invita mucho a decirle adiós a la zona de confort, a retarte, a explotar todo tu potencial y a pensar que sí hay un mejor mañana para ti o para los tuyos, que sí hay un mejor futuro. Fíjate que esto creo que puede servir, porque cuando uno ve todo oscuro y crees que no hay salida a los problemas y de repente la vida de verdad te ataca por todos lados, en temas de salud, en temas de economía, en temas laborales, obviamente de relaciones, y a mí sí me ha servido esta mentalidad de esto también pasará. En su momento no para accionarme y hacer, simplemente para poder estar en este momento de dolor a veces, o de incomodidad, o de angustia, o de incertidumbre. No es porque tengo que ser optimista ahorita que me está llevando el payaso, no. Simplemente para decir, voy contigo, payaso, pero sé que voy a salir de ahí, ¿no? Es como algo que me ayuda a sostenerme, no tanto a salir, porque a veces sales con la misma corriente, ¿no? Es como cuando las olas, peleas contra la ola, más te hundes. A veces hay que nadar con la ola para que solita te empuje para afuera. Como dicen, abrazar. Exacto. Sí, a mí me suena un poco como a un proceso de aceptación, ¿no? Sí. Más que de conflictuarte por lo que está sucediendo, o confrontar, o estar peleando lo que sea que estás atravesando. Aceptar, ¿no? Sí. Y bueno, este es un momento en el que me va a doler, este es un momento de preocupación, este es un momento de resolver, ¿no? En vez de estar peleando todas estas emociones que de pronto se nos vienen encima, también trabajar en aceptar, y la resiliencia necesita aceptación. Sí, creo que sí. Para ser resiliente primero hay que tener aceptación. Y hay otra cosa que también nos cuesta un chorro de trabajo: asumir nuestra responsabilidad. Si no asumimos la responsabilidad, no hay manera de construir una verdadera resiliencia. ¿Qué opinas tú, Uriel? Claro, la responsabilidad forma parte de ser una persona consciente, congruente y coherente con lo que se dice, lo que se hace y sobre todo lo que se piensa. Recordemos que nuestros pensamientos nos llevan a determinadas acciones. Por eso en derecho, cuando dicen los abogados o los jueces, todo esto fue premeditado, se refieren a que hubo un pensamiento previo, y que de ese pensamiento nace la intención de llevar a cabo una conducta que le llamamos disruptiva cuando alguien comete un delito. Entonces, en el tema de resiliencia, hay que también estar en sintonía con lo que estoy pensando, porque a veces podemos hacer muchas cosas, podemos hablar muchas cosas, pero también tiene que haber ese momento como ejercicio terapéutico de hacer una pausa en nuestro día a día. Y dedicarnos un minuto a estar en silencio para
pensar, o sea, qué es lo que estoy pensando, qué está pasando ahorita por mi mente, qué tanta validación o afirmación le estoy dando yo a eso que estoy pensando, para entonces yo poder ser consciente y responsable de tomar una decisión sobre lo que estoy pensando, ya sea para llevar a cabo un proyecto, para poner en práctica un propósito, una tarea, cualquier cosa. Entonces, sí, yo he visto que es muy difícil para el ser humano hoy en día ponerse a pensar, porque la mayoría de las personas quieren estar en ambientes donde hay ruidos, y recordemos que los ruidos generan distorsiones cognitivas y que los ruidos también son internos. Cuando yo no me permito pensar porque apenas estoy en contacto conmigo mismo y ya luego pongo una excusa de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, eso es un ruido que hace que yo no me piense, y por ende voy a procrastinar, y entonces ya de ahí ya no estoy generando ningún tipo de resiliencia, sino estoy generando evasión. Entonces sí es importante que aquí los radioescuchas que te están sintonizando se dediquen unos 5 minutos diarios para estar en silencio, sin música, sin ningún tipo de distracción. Meditar también es bueno, lo que acabas de hacer ahorita, inhalar, exhalar, respirar y entonces tomar a cabo una decisión consciente sobre lo que están pensando. Fíjate que muchas veces pasa que estamos tan saturados, y como lo menciona Uriel, con tanto ruido interno, que lo primero que nos permitimos a veces sentir es culpa. No, es que no tengo la capacidad, es que no puedo, es que fue mi... Y a veces exageramos en este sentido de responsabilidad, cuando lo único que necesitamos es un poco de silencio para que las respuestas lleguen. Y tal vez ese es uno de los chips que tenemos que cambiarnos este año, ¿no? No exigirnos más cuando tú realmente te sientas saturada y sientas que no hay respuestas, que no hay creatividad, que no hay salida. Tal vez hay que hacer una pausa y permitirte hacer una pausa. Y yo creo que para encontrar esta claridad de la que estamos hablando, tenemos también que reconocernos la oportunidad de fallar y de tener que regresar a esos espacios dolorosos cuantas veces sea necesario, ¿no? Porque pareciera que todo lo tenemos que resolver y todo lo tenemos que decidir en una sola ocasión. Y ya, ¿no? Y no. La resiliencia también requiere regresar a esos espacios oscuros y darnos permiso de intentarlo y volverlo a intentar. Así es. Y bueno, tengo una pregunta del público que con eso me quiero despedir, Uriel. Es una pregunta difícil y creo que muy, muy válida, porque a veces hablamos desde nuestra rutina, desde nuestros deberes y preocupaciones cotidianos, pero como todo en la vida hay niveles y hay situaciones más difíciles que otras, como el ejemplo de este radio follower que nos dice: muy buenas tardes. ¿Cómo ser resiliente cuando se padece una enfermedad grave que va deteriorando tu salud al grado de irte inhabilitando día a día? Interesante. Sí, la recomendación es que inicie un proceso psicoterapéutico, porque también hay especialistas en psicología que se dedican a lo que son las crisis. Y créeme, déjame decirte que sí, hay muchas familias luego que pierden a sus familiares por alguna enfermedad terminal grave, y que no han entonces ellos trabajado el duelo. Entonces, por si son peras o si son manzanas, independientemente tienes una situación, tienes una enfermedad o una condición física que te está mermando, pues bueno, recordemos que somos mente, cuerpo y alma, somos personas biopsicosociales, y entonces también tenemos que atendernos en la parte espiritual, emocional, terapéutica, para poder sobrellevar esta situación, abrazar. Ir junto con la ola, como decías tú. Y yo creo que son momentos en los que de alguna manera tienes que resignificar a veces la vida y tu existencia, ¿no? Lo que creías que eras, como eras, cambian, los valores cambian, las necesidades cambian, y cambian todo el tiempo de manera pequeña, pero a veces es mucho más drástico cuando se trata sobre todo de alguna enfermedad no degenerativa. Y bueno, sí, creo que también son oportunidades, porque también son los momentos donde más sensibles estamos, donde priorizamos de manera distinta y podemos dar ese último estirón, aunque ya casi está escrito que vaya a ser el final, porque es una enfermedad grave. Aprovechar eso que nos queda y recordarnos pues que todo esto es tiempo y que se acaba, ¿no? Es correcto. Que es lo que la mayoría de nosotros no tenemos en la mente.
creemos que somos eternos. Y hasta que no nos enfrentamos con una enfermedad de esta es cuando decimos, no éramos. Y es por la cuestión del ego. El ego piensa que no va a desaparecer nunca. Y polvo eres, como dice una frase, polvo eres, polvo serás. Exacto. Pero bueno, interesante reflexión para iniciar el año contigo. Uriel, recuérdanos de tu bibliografía, tus libros y dónde te encontramos en redes sociales. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Facebook como psicólogo Uriel Godoy y en Instagram como Uriel Godoy V. Y bueno, tengo escritos y publicados 2 libros que están en internet, en Amazon, acompañamiento psicoemocional con coaching en adicciones y coaching para desarrollar el talento en adolescentes. Con que pongan ahí psicólogo Uriel Godoy los van a poder encontrar. Y quiero mandar un saludo, si me permiten, a Mateo Santana, Janet Jiménez, Luis Ángel Gutiérrez Mejía, que estuvieron viendo en vivo, y algunos alumnos como Emily, como León, que también estuvieron sintonizando. No sé, muchísimas gracias. En tus redes sociales, muchas gracias por compartirlo también en tus plataformas, y qué padre que esta comunidad cafetera crezca, Uriel. Gracias por este tema. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.